La crisis de ahorro y préstamo de 1989. Esta historia comienza en el año de 1932 con la creación de la Ley Federal de Bancos de Préstamos para Viviendas, la cual crea el sistema SIL, más conocido como Instituciones de Ahorro y Préstamo. Esto con el fin de promover la propiedad de vivienda para la clase trabajadora. Las SIL pagaban las tasas de interés más bajas que el promedio sobre los depósitos, pero ofrecían tasas hipotecarias inferiores a la media, promoviendo créditos hipotecarios mucho más accesibles y de largo plazo. Más adelante, en el año de 1934, el Congreso creó el FSLIC, Federal Savings and Loan Insurance Corporation, para asegurar los depósitos de las instituciones de ahorro y crédito, proporcionando la misma protección que la Federal Deposit Insurance Corporation para los bancos comerciales. Para el año de 1980, el FSLIC aseguraba 4.000 instituciones de ahorro y crédito, con activos totales de $604.000 millones. Los programas de seguro patrocinados por el Estado aseguraban 590 instituciones de segunda mano. Los años de oro del sector fueron indudablemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía volvió a tiempos de paz. En 1944, la Administración de Veteranos creó un programa de seguro hipotecario que redujo los pagos iniciales, lo que provocó que los que llegaban de la guerra compraran casas en los suburbios, estimulando así la actividad económica en la industria de la construcción de viviendas. En la década de 1970, el presidente Nixon creó una inflación desenfrenada al quitar el dólar de los Estados Unidos del patrón oro. Esta situación se agudiza por el shock petrolero y el bajo crecimiento económico, provocando así una estanflación que se convertiría en una gran recesión en 1980. En el año de 1979, la inflación era sin lugar a duda una situación preocupante para la Fed. Por tal motivo, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, toma una medida drástica subiendo las tasas de interés. Este evento, más conocido como el Shock Volcker, afecta no solo a las instituciones de ahorro y préstamo, sino a la región entera, especialmente a Latinoamérica, pues esta había incurrido a comienzos de los 70 en cuantiosas deudas con Estados Unidos a tasas flexibles. Esto generó que sus deudas se incrementaran y que se declararan en default. Efectivamente, fue la solicitud de México en agosto de 1982 de aplazar los pagos de su deuda externa, hecho que desató la crisis de la deuda latinoamericana en todos los países de la región. Simultáneamente en Colombia se vivía una difícil situación económica al término de la bonanza cafetera de la segunda mitad de los años 70, afectando al sector exportador. A finales del año de 1983, varias de las empresas importantes de Colombia enfrentaban serias dificultades para atender el pago de sus deudas, las cuales estaban en su mayoría denominadas en dólares. Esta situación en Colombia genera también una crisis en el sector financiero, pues las fragilidades estructurales del sistema de la época y la pérdida de confianza en el público genera deudas implacables. Esto lleva a organismos internacionales a actuar y reestructurar el sistema financiero, implementando medidas como el Plan Brahe, que pretendía remediar la crisis existente en toda Latinoamérica. En el caso de Colombia, como respuesta a la aguda crisis, se crea el Fondo de Garantías para las Instituciones Financieras FOGAFIN y la Superintendencia Bancaria expidió normas de supervisión y control encaminadas a enfrentar la apertura de capitales basadas en las recomendaciones de Basilea. Además, hacia finales de 1989 se empezaron a emitir resoluciones sobre calificación de crédito y cartera. Continuando con nuestra historia, este aumento de las tasas de interés para controlar la inflación terminó afectando a las instituciones de ahorros y préstamos, pues como las tasas de interés ofrecidas a sus depositantes tenían topes, no pudieron competir, generando que estos empezaran a retirar sus activos al encontrar mayores rendimientos en otros bancos. Al mismo tiempo, el crecimiento lento y la recesión redujeron el número de familias que solicitaban hipotecas. La SIL estaba atrapada con una cartera cada vez más reducida. La situación empeoró en la década de 1980. La administración Carter permitió a las SIL elevar las tasas de interés sobre los depósitos de ahorro con la regulación Q. También aumentó el nivel de seguro de $40.000 a $100.000 por depositante con la famosa ley de desregulación DID-MCA por sus siglas en inglés. En 1982, las SIL perdieron $4.000 millones al año. Fue una reversión significativa de las ganancias de la industria de $781 millones en 1980. Lo que parecía una medida para salvarlas, las terminó destruyendo. Esta situación se acrecienta aún más cuando en 1982, con la ley Grant, que eliminó las restricciones a los ratios de préstamo a valor, permitió a las SIL utilizar depósitos con garantía federal para otorgar préstamos arriesgados.
Al mismo tiempo, los recortes presupuestarios redujeron el personal regulador en la Federal Home Loan Bank Board, una institución creada en 1932 como consecuencia de la Gran Depresión para la supervisión de la CCIL. Después de aproximadamente 14 años de lucha inútil contra las fuerzas del mercado, la regulación Q fue completamente derogada en marzo de 1986. Aunque la regulación Q y los controles de los tipos de interés mantuvieron con vida la CCIL durante más de una década, está claro que desperdiciaron una incalculable cantidad de recursos intentando eludir el problema del desbalance de plazos del sector. En 1987, el fondo Federal Savings and Loan Insurance Corporation se declaró insolvente en $3.8 billones y miles de instituciones en el país cayeron en pérdida. En el año de 1989, George Herbert Bush reveló su plan de rescate, la Ley de Reforma, Aplicación y Ejecución de Instituciones Financieras, FIRREA, que proporcionó $50.000 millones para cerrar bancos fallidos y detener más pérdidas. Creó una nueva agencia gubernamental llamada Resolution Trust Corporation para vender activos bancarios. Los ingresos fueron utilizados para pagar a los depositantes. FIRREA también modificó las normas de SIL para ayudar a prevenir futuras inversiones y fraudes. Se eliminan la Federal Home Loan Bank y la Corporación del Seguro de Crédito. Además fue creado la OTS, una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para alquilar, regular, examinar y supervisar a las instituciones de ahorro. Además, el Fondo de Seguros de la Asociación de Ahorros reemplazó el Federal Savings and Loan Insurance Corporation como un fondo de seguro continuo para instituciones de ahorro. De igual manera, se firman los acuerdos de Basilea, en los que se establecen los principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria, como el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. De igual manera, se hacen algunas modificaciones a la ley Glass-Steagall, ya existente desde 1933, en los que se separa la banca comercial de la bolsa de valores, se estipula la ley de antimonopolio bancario y se prohíbe a los bancos de aconsejar a los industriales. Luego, en el año de 1999, esta será derrocada por la nueva ley financiera Gramm-Leach-Bliley. Durante la década de los 80 se observa que el mundo en general sufre desequilibrios en la balanza de pagos. Es una época de crisis y recesiones. Sin embargo, esta situación empieza a cambiar desde 1989, cuando Estados Unidos se vuelve el primer exportador a nivel mundial. Al año siguiente se celebra la Ronda de Uruguay, en donde surge la OMC, provocando la conformación de 3 grandes bloques regionales: Norteamérica, Europa y Asia. En conclusión, el mundo se abre. Las principales causas de la crisis de ahorro y préstamo radican en las medidas de desregulación, inflación desenfrenada y pérdida de confianza. Es evidente que el problema fundamental de la crisis fue la asimetría de información, pues las instituciones incurrieron en riesgo moral al captar dinero, hacer operaciones más arriesgadas y llevar a la quiebra a sus ahorradores. Esta crisis también se puede ver explicada bajo el modelo de Irving Diamond, pues como las instituciones de ahorro y crédito hicieron préstamos a largo plazo a un interés fijo que utilizó dinero de corto plazo. Cuando la tasa de interés producto de la inflación aumentaron, estas instituciones no pudieron atraer capital adecuado y se convirtieron en insolventes, es decir, se generó un problema de desajuste de vencimiento. En lugar de admitir la insolvencia, algunos directores ejecutivos se convirtieron en controladores de fraudes reactivos, mediante la invención de estrategias creativas de contabilidad que convirtieron sus negocios en esquemas de Ponzi, es decir, operaciones fraudulentas de inversión que solo generan más pérdidas. Y ahora la gran pregunta, ¿qué nos espera? La crisis de ahorro y préstamo, también conocida como crisis SIL, fue precipitada por varios factores económicos en los años 1970 y 1980. Esta crisis indujo a la insolvencia de cientos de sociedades de ahorro y préstamo y dio lugar a nuevos reglamentos para la prevención de crisis similares a esta. Aunque las causas exactas de esta crisis son cuestión de debate, el desastre financiero por multimillones de dólares por parte del gobierno federal pudieron haber sido las causas de la recesión económica en el año 1990 y la crisis económica en el año 2007. Las asociaciones de ahorro y préstamo son instituciones financieras que ofrecen principalmente préstamos para consumo y vivienda.
Después de la Segunda Guerra Mundial, estas asociaciones se expandieron enormemente a raíz de una explosión demográfica y de una economía florecente de los Estados Unidos. La industria fue regulada y a partir de esto, las asociaciones no podían prestar los mismos rendimientos a los inversionistas que cuando se invertía en el mercado de dinero y de valores. Como resultado, el gobierno implementó varias leyes que llevaron a la desregulación de la industria, por lo cual este es considerado uno de los factores que causó esta crisis. Con menos regulaciones por cumplir, ahora podrían invertir en empresas con más riesgo, pero podrían dar retornos potencialmente mucho mayores. Una de las causas de la crisis de ahorro y préstamo, citada por muchos economistas, es el hecho de que el ahorro y las compañías de préstamo estaban aseguradas por el gobierno federal, a la misma velocidad y sin importar el nivel de riesgo de las inversiones. Esto llevando así a que se realizaran más y más inversiones arriesgadas con el respaldo del dinero de los contribuyentes, llevando a una caída de la crisis sin precedentes. Estos 260.000 millones de dólares, 32.000 millones fueron pagados por los contribuyentes y el resto fue pagado por la industria de ahorro y préstamo. La Corporación Federal de Seguros de Ahorro y Préstamo pagó 20.000 millones a depositantes de pérdidas y ganancias fallidas antes de la quiebra. Más de 500 industrias de ahorro y préstamo fueron aseguradas a fondos estatales. Sus fallas ocasionaron pérdidas hasta de 185 millones de dólares antes de la crisis. Esta crisis puso fin a lo que antes era una fuente segura de hipotecas para viviendas y fondos estatales para seguros bancarios. En el año de 1989, en cabeza del presidente George Bush, se tomaron una serie de medidas con el fin de reestructurar el sistema económico. Por lo tanto, se creó una ley denominada la Ley de Reconstrucción de Reforma para las Instituciones Financieras. Esto como consecuencia de la insolvencia de las instituciones de ahorro y crédito, eliminando dos de las instituciones más importantes de la época, la Federal Home Loan Bank y la Federal Savings and Loan Insurance Corporation, creando la FHC con el fin de eliminar las instituciones fallidas. Podemos observar que la crisis de 1989 pone fin a todo lo que era el sistema financiero en este momento y es la crisis más significativa después de la Gran Recesión de 1929. Además, se realizan acuerdos como el de Basilea, en el que se colocan nuevas medidas y bases para los sistemas bancarios y financieros de la época.